Buenos días, mi nombre es Camila, soy abogada brasileña de Mon Group. Nosotros al final de la presentación enviaremos a todos los inscritos el video con la presentación y si aún tuvieran dudas o consultas pueden escribir por correo y estaremos felices en responderlos o agendarnos una reunión. A mi lado hoy está Rogerio Díaz, contador y especialista en contabilidad internacional, que también integra nuestro equipo. Bien. El tema que abordaremos hoy es la transacción tributaria, las facilidades tributarias por adhesión en sede administrativa, conforme lo establecido en los edictos 4 de 2025 y 5 de 2025, publicados por la Receita Federal de Brasil en julio de este año. Puede pasar, Rogelio. Estos instrumentos normativos traen nuevas oportunidades de regularización fiscal con condiciones excepcionales para personas físicas, microempresas, pequeñas empresas y contribuyentes con deudas tributarias de hasta 50 millones de reales, aproximadamente 9 millones de dólares. Nuestra propuesta hoy es explicar no solo los requisitos, objetivos y beneficios financieros, sino también los fundamentos jurídicos, implicancias legales y las recomendaciones estratégicas para quienes están considerando adherirse al programa. Puede pasar. Para comprender la importancia de ese tema, es necesario primero entender el Instituto de la Transacción Tributaria en Brasil, el cual tiene fundamento en la Ley Federal 13.988 de 2020. Esa ley consagró en el marco del derecho tributario brasileño el uso de la transacción como un método alternativo de resolución de conflictos fiscales, algo ya consagrado en otras ramas del derecho, como el derecho civil, por ejemplo, y empresarial. Desde entonces, el legislador brasileño ha ampliado el uso de la transacción en diversos niveles. Inicialmente, adotada con cautela, principalmente por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, fue ganando espacio también en la Receita Federal, que es el órgano administrativo competente para la constitución del crédito tributario, su fiscalización y su eventual reconsideración en ámbito contencioso, litigio administrativo, vamos a pensar así. La transacción por adhesión, que es el objeto de nuestro análisis hoy, es una modalidad en la cual las condiciones ya están predeterminadas por el propio fisco a través de un edicto público. El contribuyente, al adherirse, acepta integralmente esas condiciones sin negociación individualizada. Hay que seguir siempre el predeterminado, diferentemente de la transacción individual, que exige un análisis técnico por parte de la administración, presentación de documentos financieros y una negociación bilateral. La transacción por adhesión busca agilidad, busca simplicidad, accesibilidad y especialmente para contribuyentes de menor porte. Puede pasar. Entonces, ¿por qué esa medida es relevante en este año? Brasil ha adoptado en los últimos años una política fiscal más orientada a la recuperación de créditos sin necesidad de judicialización, promoviendo alternativas más efectivas y menos costosas, tanto para el Estado como para los contribuyentes. Según datos de la propia Receita Federal, hay miles de millones de reales en discusión en el ámbito administrativo
involucrando micro y pequeñas empresas, las famosas pymes, con poca capacidad de pago, que muchas veces no consiguen mantenerse regulares, ni tampoco asumir la carga financiera total exigida por el fisco. Los edictos 4 y 5 de ese año, en ese contexto, surge. Ellos representan un movimiento técnico y político de estímulo a la regularización, aliviando el sistema de contenciosos y permitiendo que empresas con dificultades económicas puedan volver a obtener sus certificados de regularidad fiscal, ascender a créditos, participar de licitaciones, mantener contratos públicos o simplemente continuar operando sin el riesgo constante de una ejecución fiscal o restricción de sus actividades económicas. Un punto jurídico fundamental aquí es que, aunque la transacción implique la reducción de multas, intereses o incluso parte del principal, de la deuda principal, la Constitución Federal de Brasil autoriza expresamente ese tipo de conciliación, siempre que se cumplan los principios de legalidad, transparencia y del trato isonómico. La ley de 2020, 13.988, exige que los criterios para concesión de los beneficios sean objetivos, públicos y que las condiciones estén disponibles a todos los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares. Además, la legislación exige que el contribuyente renuncie a toda y cualquier discusión sobre los créditos objeto de la transacción. Esta es una exigencia típica del derecho transaccional basada en el principio de la estabilidad jurídica. Entonces, al firmar la transacción, el contribuyente desiste expresamente de cualquier recurso administrativo o judicial, reconociendo la existencia de la deuda del débito y se compromete a cumplir integralmente las condiciones pactadas. Esto confiere al acuerdo un carácter de título ejecutivo extrajudicial, con todos los efectos legales correspondientes. Por eso, como veremos ahora adelante, uno de los puntos cruciales antes de adherirse es la evaluación jurídica del mérito del crédito tributario, pues una vez formalizada la transacción, no hay marcha atrás. Entonces, no es posible reabrir la discusión ni pedir nuevas reducciones sobre el mismo crédito, salvo en situaciones muy excepcionales. Entonces, hasta aquí hemos comprendido el fundamento jurídico, el contexto normativo y la intención del Estado brasileño al publicar los edictos. Y a partir de ahora pasaremos a examinar el edicto número 4 y posterior al número 5, analizando sus destinatarios, beneficios, plazos, procedimientos y riesgos asociados. Puede pasar. Facilidades para deudas de pequeño valor. Edicto 4, 2025. Ese edicto establece condiciones especiales para regularizar deudas tributarias consideradas de pequeño valor en sede administrativa. Este instrumento tiene como finalidad ampliar el acceso al programa de regularización fiscal para los contribuyentes más vulnerables desde el punto de vista económico. Nos referimos a personas físicas, microemprendedores individuales, empleadores domésticos, microempresas y empresas de pequeño porte. El edicto establece que podrán ser objeto de estas facilidades los créditos tributarios en discusión administrativa, o sea, en impugnación, en litigio administrativo, cuyo valor consolidado por proceso sea desde hasta 60 veces
el sueldo mínimo vigente en Brasil. Para ese año, eso equivale a 91.000 reales por expediente, más o menos 16.000 dólares. Aquí es muy importante destacar una característica relevante del sistema tributario brasileño. Cuando hablamos de crédito en contencioso administrativo, nos referimos a deudas que fueron objeto de un auto de infracción, notificación de lanzamiento o revisión de oficio por parte de la Receita Federal, pero aún no fueron inscritas en deuda activa ni judicializadas. Es decir, estamos en una etapa en la cual el contribuyente todavía puede presentar recursos y discutir los fundamentos legales del cobro. En este caso, el crédito tributario ya está con un efecto suspensivo de su exigibilidad. La solicitud, y eso es muy importante, la solicitud de adhesión a la transacción no interfiere en la obtención del certificado negativo de débitos fiscales. Solo los débitos en contencioso administrativo, en litigio administrativo, están sujetos a la adhesión y ya están suspendidos por la naturaleza jurídica. Los débitos del contribuyente en situación de deudor, o sea, un deudor común que no está en el curso administrativo, no son susceptibles a adhesión a este programa. La solicitud de adhesión debidamente formalizada suspende únicamente la tramitación de los procesos administrativos fiscales en relación con los débitos incluidos en la transacción. De acuerdo con la ley de 2020, la propuesta de transacción no suspende el crédito tributario y por ello no puede ser invocada para la emisión del certificado negativo de débitos fiscales. En ese contexto, o sea, el certificado de regularización fiscal, por así decir. En ese contexto, el edicto 4 de ese año permite que esos contribuyentes, al adherirse al programa, puedan obtener descuentos de hasta 50% sobre el valor total de la deuda, incluyendo principales, intereses, multas y cargos legales, un parcelamiento del saldo restante en hasta 55 cuotas mensuales y sucesivas, y el mantenimiento de los beneficios incluso en casos de deudas múltiples, siempre que cada una respete el límite individual de 91.000 reales, de los 16.000 dólares aprox. Otro punto jurídico relevante es que se consideran elegibles tanto los tributos federales como las contribuciones sociales de competencia de la Receita Federal, incluyendo aquellas destinadas a tercero, como el sistema S que tenemos nosotros, que son contribuciones parafiscales, pero obligatorias, pagadas por empresas sobre la nómina de salarios, de sueldos. También al INCRA, que es Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que es una autarquía federal brasileña. Entonces, las empresas pagan una contribución al INCRA destinada a financiar proyectos de reforma agraria y colonización, entre otros. Sin embargo, es indispensable que estas deudas sean recaudadas por medio de DARF, que es el documento de arrecadación de receitas federales, que es la principal guía de pago tributario en Brasil. El proceso de adhesión debe realizarse de forma exclusiva a través del sistema ECAC, el portal electrónico que tenemos en Brasil, de la Receita Federal, donde el contribuyente accede con su certificado digital o código de acceso personal, el contribuyente o el contador responsable.
Es en esa plataforma donde se identifican automáticamente los créditos elegibles y se formaliza esa adhesión al edicto. El plazo límite es el día 31 de octubre de este año hasta las 8:59 horas, horario oficial de Brasilia. Es fundamental que los interesados no dejen la adhesión para el último día, porque el sistema suele experimentar una inestabilidad en esas fechas próximas del vencimiento. Entonces, siempre recomendamos hacerlo con unos días antes al plazo fatal. Una vez concluida la formalización, la Receita Federal emite un documento con el detalle del acuerdo, las condiciones pactadas y el cronograma de pagos. Ese documento tiene fuerza ejecutiva para fines judiciales y su incumplimiento puede entonces generar la revocación del beneficio y la exigibilidad inmediata del saldo pendiente. También es necesario alertar sobre los riesgos legales asociados a la adhesión. Como toda la facilidad de regularización, el acuerdo conlleva la renuncia y desistimiento expreso de cualquier defensa administrativa o judicial relacionada al crédito objeto de la negociación. Es decir, que si el contribuyente cree tener argumentos sólidos para anular o reducir el débito, por ejemplo, nulidad del auto de infracción, decadencia del derecho de constitución, violación a la legalidad tributaria o aplicación incorrecta de la base de cálculo, deberá evaluar si conviene desistir de la discusión a cambio del descuento ofrecido. Entonces, no puede volver. Ese punto es particularmente sensible en el ámbito tributario brasileño, donde existen precedentes jurisprudenciales favorables en múltiples situaciones. No se puede, por tanto, generalizar la conveniencia de la adhesión. Cada caso debe ser analizado individualmente, considerando no solo el valor financiero, sino también el mérito jurídico de la discusión, el impacto de la operación de la empresa, la eventual necesidad de obtener una certificación de regularidad fiscal, que es un documento que muchas veces es imprescindible para mantener contratos públicos, participar de una licitación, licencias, incluso licencias ambientales, hablando de empresas que necesitan eso, como la minería, por ejemplo, o beneficios fiscales. Y por último, es importante observar que ese dicto no se aplica a créditos inscritos en deuda activa, ni a aquellos en fase judicial. Tiene que estar en discusión administrativa, en impugnación administrativa, en litigio administrativo. Para esos otros casos, existen otras modalidades de negociación, como las ofrecidas por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional y reguladas por portarías. Por ejemplo, la portaría 6.757 de 2022, sobre la cual podemos hablar en mayor profundidad para un próximo webinar. Puede pasar. Para entender un poco mejor el impacto práctico de estas condiciones, pensemos acá en un ejemplo. Imaginemos una microempresa de servicios registrada en el Simples Nacional hasta 2022, que fue excluida del régimen del Simples Nacional por falta de pago y hoy enfrenta una notificación de lanzamiento relativa al impuesto sobre la renta de personas jurídicas, IRPJ, y a la contribución social de renta neta, CSLL. El valor consolidado del débito
es de 72.000 reales. Al adherirse a las facilidades del Edicto 4/2025, esta empresa podría recibir una reducción de hasta 36.000 reales, pagando el saldo restante en cuotas mensuales, como vimos anteriormente, accesibles sin necesidad de ofrecer garantías, sin presentación de documentos contables y sin judicialización. ¿Por qué? Porque ese débito ya está en litigio administrativo. Otra ventaja significativa es que no se exige comprobación de capacidad de pago, a diferencia de otras modalidades en que el contribuyente debe presentar balances, declaraciones fiscales o documentos que evidencien su fragilidad financiera. Aquí, el descuento está vinculado exclusivamente al valor del crédito y al perfil del contribuyente. Esto hace que el procedimiento sea más ágil, desburocratizado y estandarizado. Puede pasar. Facilidades tributarias para deudas de hasta 50 millones. Entonces vimos el Edicto 4 sobre las facilidades tributarias hasta 60 salarios mínimos, que sería hasta 91.000 reales, más o menos. Y ahora vamos a hablar de deudas hasta 50 millones, el Edicto 5/2025. El edicto establece condiciones especiales de negociación para créditos tributarios federales en discusión administrativa, también con un valor consolidado de hasta 50 millones por contribuyente. Eso más o menos 9 millones de dólares. Este programa está dirigido a empresas y personas físicas que poseen deudas aún no judicializadas, es decir, que aún no fueron inscritas en deuda activa por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional y que están siendo discutidas en el ámbito de la Receta Federal. Igualmente el caso anterior. Pero aquí no estamos hablando de deudas pequeñas, de pequeñas o microempresarios solamente, sino de un segmento intermedio donde entran muchas empresas medianas, incluyendo grupos empresariales nacionales o incluso filiales multinacionales, que se encuentran en fase de reorganización o recuperación económica. El gran atractivo del Edicto 5/2025 son los descuentos, que son claramente significativamente mayores que los previstos en el edicto anterior. Y aquí el contribuyente puede obtener reducción de hasta 100% sobre los intereses, multas y cargos legales, limitada, claro, a 65% del valor total del crédito tributario, lo que significa que al menos 35% del valor consolidado deberá ser efectivamente pago por el contribuyente. Además, el saldo puede ser parcelado en hasta 115 cuotas mensuales, lo que representa casi 10 años para el cumplimiento integral del compromiso fiscal. Y esta es sin duda una de las condiciones de pago más amplias jamás ofrecidas por la Receta Federal en sede administrativa. También estamos, yo refuerzo eso porque es muy importante, estamos hablando de una impugnación administrativa, del crédito tributario que está en discusión administrativa en la Receta Federal. No sirve para el contribuyente que está en situación de deudor, por ejemplo. Diferente del Edicto 4, en este caso la posibilidad de descuento y número de cuotas no es uniforme para todos los contribuyentes. Aquí la Receta Federal aplica una clasificación técnica de crédito tributario basada en su recuperabilidad. Ese criterio está definido por la portaría de la Receta, de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, número 6757 de 2022, y que establece 3 categorías.
créditos irrecuperables, aquellos cuya probabilidad de recuperación es remota, como los créditos contra empresas inactivas o empresas en quiebra, créditos de difícil recuperación relacionados a contribuyentes con pasivo elevado, historial de incumplimiento o situación económica crítica, y créditos con alta recuperabilidad, que generalmente son asociados a contribuyentes solventes, activos y con capacidad económica comprobada. Claro que cada situación hay que analizarlas para ver dónde el contribuyente, la empresa, está clasificada. Cuanto menor la recuperabilidad del crédito, mayor es el beneficio concedido, tanto en términos de descuento como también en cantidad de cuotas. Por ello, es posible que dos contribuyentes con deudas de igual valor reciban ofertas diferentes, según su perfil económico-financiero. Y esa clasificación que les dije anteriormente. La Receita Federal se reserva el derecho de evaluar la capacidad de pago del contribuyente con base en informaciones contenidas en declaraciones fiscales, así como en datos bancarios, de facturación electrónica, nómina de empleados y demás elementos de inteligencia fiscal que forman parte del sistema de cruce de datos. En la práctica, eso significa que el proceso de adhesión del Edicto 5 puede implicar la aplicación de una fórmula automatizada para definir la modalidad adecuada de facilidades tributarias, de la transacción tributaria, vamos a llamar así. Esa fórmula considera la renta bruta, el pasivo declarado, la evaluación de patrimonial y el historial de cumplimiento. Una vez calculada la capacidad de pago y el crédito, y clasificado el crédito, el sistema del ECAC, del portal que hablé anteriormente, presentará al contribuyente condiciones posibles de adhesión. Entonces, es un sistema automatizado. Como en el edicto número 4, la formalización se da exclusivamente por el portal ECAC y el plazo para adhesión se extiende hasta 31 de octubre de 2025 también a las 23:59 horas, el horario de Brasilia. Aquí también, perdón, se exige como condición esencial la renuncia y el desistimiento expreso de cualquier decisión administrativa relativa a los créditos objeto de la negociación. Por lo tanto, el contribuyente que decide adherirse debe estar plenamente consciente de que no podrá cuestionar posteriormente la validez o el mérito del débito. Este es un punto central que exige análisis jurídico profundo y en muchos casos la elaboración de dictámenes preventivos que certifiquen la conveniencia jurídica y económica de la opción por adhesión. Otra particularidad del Edicto 5 es que permite la inclusión de deudas de diversos periodos de apuración y distintas especies tributarias dentro de un mismo acuerdo, siempre claro que el total no supere los 50 millones de reales. Esto es especialmente relevante para grupos empresariales que enfrentan múltiples fiscalizaciones o actuaciones sobre impuestos sobre la renta de personas jurídicas, contribuciones, PIS/COFINS, impuestos sobre productos industrializados y ahí por adelante. Además, este edicto admite también la inclusión de créditos vinculados a regímenes especiales, como lucro presumido, lucro real o incluso excepciones exenciones mal aplicadas. Es una excelente oportunidad para empresas que acumulan pasivos tributarios derivados de errores en la clasificación fiscal y en la exclusión de ingresos no operacionales o en la deducción indébita de créditos. Pero
Es necesario observar también que hay riesgos y responsabilidades involucradas. No es simplemente adherirse. Entonces, al firmar esa adhesión, el contribuyente se obliga a realizar los pagos puntualmente, según el cronograma, mantenerse regular en sus obligaciones corrientes a partir de la firma del acuerdo, renunciar a cualquier otro recurso contra el crédito transaccionado y declarar su situación patrimonial y económica. El incumplimiento de estos deberes, de cualquier de estos, implica la revocación inmediata del acuerdo, con la posibilidad de ejecución inmediata del saldo remanescente sin ningún beneficio. Por eso es fundamental no solo evaluar la capacidad financiera antes de adherirse, sino también implementar controles internos y acompañamiento contable jurídico durante toda la vigencia de ese acuerdo. Puede pasar. Veamos aquí un ejemplo práctico. Imaginemos una empresa industrial con sede en São Paulo que posee actuaciones fiscales relacionadas al impuesto sobre productos industrializados, IPI, y contribuciones PIS/COFINS, con valores en discusión que suman 42 millones de reales. El crédito fue clasificado como de difícil recuperación porque la empresa tuvo una caída de facturación del 70% entre 2022 y 2024 y se encuentra en plan de recuperación judicial. Al ingresar al sistema ECAC, la empresa recibe una propuesta con reducción del 60% del total, quedando un saldo de 16,8 millones que podrá pagar en 115 cuotas mensuales de aproximadamente 146.000 reales, sin necesidad de ofrecer garantías judiciales ni depósitos previos. Este escenario muestra cómo las nuevas reglas se aplican y permiten una recomposición fiscal programada y se adapta a la realidad económica de cada contribuyente, y muy importante en caso de la empresa estar en quiebra o recuperación judicial. Puede pasar. Para concluir, el Edicto 5/2025 representa una oportunidad estratégica de saneamiento fiscal, especialmente para empresas con operaciones relevantes que se han visto afectadas en el contexto económico de los últimos años, pero como toda herramienta de negociación fiscal, requiere un análisis técnico previo, planificación tributaria, integración entre un equipo multidisciplinar, jurídico, contable, financiero. En definitiva, la adecuada salud tributaria de la empresa, la salud fiscal de la empresa, constituye un requisito esencial para la continuidad y el crecimiento de sus operaciones. Una entidad que mantiene deudas fiscales no solo queda impedida de distribuir utilidades a sus socios, sino que también pierde la posibilidad de participar en procesos de licitación pública, lo que limita de manera significativa su competitividad en el mercado. Asimismo, el incumplimiento tributario genera serias trabas en la renovación de contratos ya existentes e incluso puede impedir la adhesión a nuevos contratos con grandes compañías privadas, dado que estas, como empresas contratantes, están obligadas a exigir y verificar que sus contrapartes cuenten con todas las certificaciones fiscales, laborales vigentes. En ese sentido, mantener la regularidad fiscal no es únicamente un deber legal, sino también una estrategia casi que indispensable para preservar la reputación corporativa
y garantizar el acceso a oportunidades de negocio y asegurar la sostenibilidad de la actividad empresarial en largo plazo. Bueno, con eso cerramos la presentación. Una vez más quiero agradecerles. Si quedó alguna duda, los inscritos van a recibir la presentación por correo electrónico. En este mismo correo, si lo desean, pueden enviarnos sus preguntas, consultas. Estaremos encantados de responderlas y también de agendar alguna reunión en caso de tratarse de alguna situación específica que dice respecto a esos edictos, a deudas y que ustedes creen que se puede adherirse a los programas. Y claro, y en ese caso requiere un análisis más detallado por nuestro equipo. Muchas gracias.